Buenas, buenas tardes, estimados amigos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo. Contamos con dos especialistas, como es la doctora Sari Levy y el diplomático Milos Alcalay. Antes de iniciar, pues recordemos que en la dirección general tenemos a Jaime Nesteres, la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Yají Pacheco, en los controles José Gregorio González, en los micrófonos mi persona Anderson Riverol. Y además no olviden suscribirse al canal de YouTube de RCR y seguirnos en @RCR750. Además, como compromiso comercial, pues tenemos a Perfect Hair. El cambio de look que siempre he soñado, déjalo en manos del salón Perfect Hair. Los especialistas en el corte y la química, alisado, queratina, cirugía capilar. Los tratamientos más avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello. Además, también consiente tus manos y pies. No olvides preguntar por la depilación y visítalos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería Santa Paula. Síguelos en Instagram, Salón Perfect Hair, o pegado. Profesora Sari Levy, luego de esos compromisos es un honor tenerla aquí. Además, es miembro de Soy Venezuela, miembro del equipo económico de la candidata María Corina Machado y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bienvenida, profesora Levy. ¿Qué tal? Un placer, Anderson, y al contrario, un placer estar en este espacio compartiendo con tu público. Muchísimas gracias. Entrando ya en materia, hace relativamente poco se presentó lo que es el plan económico y el equipo económico de María Corina. ¿Cuál es en general la orientación que ustedes los especialistas tienen del programa? Bueno, me encanta que hayamos empezado por este tema y por esta pregunta tuya, porque eso nos permite plantear lo siguiente. La concepción del programa tiene como base una visión de país que atiende una perspectiva amplia e integral, que incorpora y entrelaza las diferentes dimensiones, lo económico, lo político, lo social, lo ambiental, ejes transversales que tienen y consideran el tema tecnológico, el tema educativo, la ciencia, la innovación, tiene elementos de carácter nacional, regional, internacional, global y naturalmente atiende a temas de corto plazo con proyección de largo plazo. Todo ello enraizado en valores de libertad y responsabilidad que tienen como eje medular al individuo, al ciudadano, con la finalidad de impulsar y proyectar sus capacidades a partir de oportunidades sociales, permitiéndole ser y hacer en sociedad, que responde a las concepciones más modernas que hoy en día hay sobre desarrollo, desarrollo por capacidades, desarrollo en libertad, con sostenibilidad multidimensional. Entonces, eso es, digamos, los elementos generales de piso en la cual todos los planes y proyectos de las diferentes áreas y sectores están, digamos, enraizados, tienen base en ella. Y claro, específicamente en el tema económico, que es del que te puedo hablar yo, pues hemos sintetizado, digamos, los ejes conceptuales en la frase o el lema de estabilización expansiva. Y estabilización porque hay que atender esta realidad anárquica y desordenada que lo que ha hecho en el país es aumentar el riesgo, los costos transaccionales y por lo tanto ahuyentado la capacidad productiva. Si hay moneda verdadera a través de la cual funciona la economía, es la confianza. Esa es, digamos, el principio básico de la dinámica económica. Y para ello hay cierta estabilidad necesaria y justamente para ello es este primer elemento, para impulsar la inversión y así generar los puestos de trabajo que incrementen la calidad de vida del ciudadano.
De ahí entonces derivarán los equilibrios dinámicos de las variables macroeconómicas que desde un punto de vista amplio y agregado, pues los economistas revisamos, pero teniendo claro que estos son los elementos medulares de acción. Y si nosotros revisamos la realidad actual, Anderson, nos damos cuenta de una contracción profunda del tamaño de nuestra economía, un desmantelamiento de las cadenas productivas, un abandono en el mantenimiento de los servicios básicos, ni qué decir de los bienes públicos de educación y salud. A ello súmale la inflación que seguimos manteniendo. Todavía este año estamos hablando de inflaciones interanuales del 500%, el envilecimiento monetario, o sea, toda la devaluación que simultáneamente también hemos vivido, y por supuesto el esfuerzo del trabajador se hace sal y agua. Entonces la remuneración del trabajo hay que rescatarla. Simultáneamente, cuando vas a ver la cosa pública, te encuentras un déficit estructural, un déficit fiscal estructural, que simplemente lo que observamos es una voracidad fiscal para atenderla, es decir, continuamente lo que estamos viendo es aumentos de los impuestos. Pero dada la contracción económica, ello ha derivado en un incremento de la informalidad, así como también una reducción de la inversión. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad. Y paralelamente una deuda externa, tanto de la República como de PDVSA, que estamos en default, en cesación de pagos desde el año 2017. Pues naturalmente eso nos tiene aislados de los centros financieros y por ello estamos aislados de los circuitos de flujos de capital para la inversión. Entonces, si la deuda económica financiera es enorme, ni hablar de la deuda social. Y para atenderla es indispensable la otra parte que señalamos en el lema, el crecer. Por eso hablamos de que es un programa expansivo. Venezuela requiere crecer a tasas importantes de forma sostenida y de forma sostenible, es decir, no requiriendo continuamente proyectos, elementos especiales que lo dinamicen. De ahí la importancia de favorecer lo que llamamos esquemas de realimentación positiva, y eso se logra con una institucionalidad robusta, clara, flexible, amigable a la inversión y que nos permita naturalmente pasar del acoso y la persecución a la producción, a un proceso de alianzas público-privadas, de un esquema de ganar-ganar. Es ahí donde la sociedad venezolana podrá lograr ventajas definitivamente para impulsarse al futuro. Me parece muy importante, sobre todo el tema de las alianzas público-privadas. Una clase hace algún tiempo vi con el profesor Ouchi de Liesa, de alianzas público-privadas, y cómo en el Reino Unido y Margaret Thatcher pudieron pasar de una situación tan penosa a ponerla a la vanguardia. En ese tema de la privatización, profesora Levy, últimamente hemos visto que han despertado los intelectuales del estatismo y han hablado de que casi que no se debe privatizar, que eso es malo. ¿Cuál es el papel de la privatización y cómo la privatización impacta, por ejemplo, en el empleo y en la propiedad? Bueno, fíjate, si nosotros revisamos en este momento la cosa pública, nos damos cuenta que ha habido un engrosamiento increíble de la misma. Son numerosas las empresas que hoy en día están en manos del Estado, producto de expropiaciones, confiscaciones, además de aquellas que tenía del pasado. Pero cuando revisamos el estado de esas empresas, nos damos cuenta que todas prácticamente, o en un altísimo porcentaje, están o quebradas o generan pérdidas. Sin embargo, el erario público tiene que pagar las nóminas. Es decir, todos los ciudadanos con nuestros impuestos pagamos esas nóminas, pagamos el mantenimiento de las empresas, pero generan pérdidas.
Entonces es una carga enorme y esas pérdidas las genera por faltas de incentivos y por falta de gente profesional al frente de la misma. Lo correcto es privatizar esas empresas y hacerlo de una forma adecuada, transparente y eficiente para el Estado, de forma tal que sea el sector privado quien tenga que invertir en ellas y eventualmente con los incrementos de productividad, pues también generará beneficios, utilidades, impuestos en este caso al sector público y ayudar a paliar el problema del déficit. Entonces vemos que de un circuito totalmente negativo podemos pasar a un circuito totalmente positivo, porque inclusive una empresa generadora de beneficios tendrá la posibilidad, gracias al aumento de productividad, de incrementar los sueldos y salarios de sus trabajadores y darle condiciones cada vez más dignas. Entonces tenemos que ver la apertura y los procesos de privatización como un elemento que favorece el desarrollo productivo de la nación. Veámoslo también en un sector que ha estado vedado para el ciudadano venezolano. El ciudadano venezolano ha sido el único que no ha podido invertir en el sector petrolero, ni aguas arriba, medianamente en lo que llamaríamos midstream y aguas abajo. Pues pensemos lo que sería la incorporación a partir de contratos de servicio, la activación de numerosos pozos que tenemos en Venezuela y que rescatemos la producción. Nosotros llegamos a producir 3,5 millones de barriles al día. Hoy apenas llegamos a los 700,000 y no podemos invertir porque el Estado está quebrado. Y si el Estado recibiera algún financiamiento, tiene que dedicarlo a atender la deuda social, tiene que dedicarlo a atender educación, salud, servicios básicos. Es decir, es reconfigurar el Estado de forma óptima y racionalmente para atender al ciudadano y no que el ciudadano sea, por decirlo de alguna manera, únicamente sumiso al Estado. El Estado está para atender al ciudadano y hay que rescatar de ciudadanía en todo este proceso, que es lo que queremos hacer para realmente proyectar a Venezuela hacia el siglo XXII. Y fíjate que no te digo el XXI, hacia el XXII, entendiendo que estamos ya en el año 2023 y tenemos que utilizar lo que nos quede de siglo para recuperar el atraso y el tiempo perdido. Excelente reflexión, profesora Levy. Hay una discusión económica de si el rescate del país tiene que hacerse de forma rápida, con medidas de shock, o gradualmente. ¿Cuál es la posición de esta propuesta? Fíjate, el tema de la gradualidad versus shock es una diatriba o un dilema que se discutió mucho cuando se hablaba de ajustes, de programas de ajuste, qué tan rápido hacerlos. Lo que pasa es que en el caso venezolano, el ajuste creo que ya lo ha hecho la contracción económica. Más bien, el programa que estamos planteando es de expansión, no es de ajuste. Justamente lo que queremos es liberar las amarras institucionales y de política económica que impiden la dinámica de las fuerzas productivas. De ahí que ese dilema shock versus gradualidad no tenga propiamente sentido. Al contrario, en la medida que yo tengo un objetivo claro, qué bueno sería lo antes posible poder llegar a él. Pero obviamente las condiciones no son las que desearíamos automáticamente y que quiero decir que automáticamente las podemos cambiar. Esto no es un sueño irreal, estamos muy conscientes de las condiciones por las que atraviesa no solo la economía, sino la sociedad en su conjunto en el país, pero sí queremos dejar claro que existen posibilidades claras, objetivas y realistas de poder hacer un rescate del país y proyectarlo debidamente a futuro. Es Excelente. más, yo te diría que en vez de ser geopolíticamente hablando la amenaza inusual como se nos ha llamado geopolíticamente, pues podemos pasar a ser
el aliado ideal para el incremento de la calidad de vida, la productividad y la paz, como tradicionalmente lo fuimos y podemos volver a hacerlo. Muy bien, grandes palabras y ese análisis, porque siempre está sobre la mesa. Ahora, en un tema un poco quizás más polémico, es la figura del Banco Central. Hemos visto cómo propuestas igualmente liberales, me viene a la mente, por ejemplo, Javier Milei, que va a ser candidato, es economista también, habla de que el Banco Central, más allá de una ayuda, se presenta como prácticamente enemigo de la sociedad. ¿Cómo nosotros, dentro de esa concesión de recuperar el país, con las ideas que funcionan, que son las ideas liberales, podemos usar el Banco Central y fortalecerlo como se afirma en la propuesta? Bueno, el planteamiento que hemos desarrollado, como te decía, integra, además de las diferentes dimensiones de acción social, lo económico, lo político, lo social, etcétera, dentro del ámbito económico, pues de igual manera integra lo monetario, lo fiscal, lo bancario, etcétera, lo cambiario, naturalmente, y lo productivo. Dentro del tema monetario, tenemos que plantearnos una realidad. En este momento, Venezuela ya es una economía bimonetaria. Llegamos a esta dolarización de forma desordenada, etcétera, pero estamos en ese estadio. Y en ese estadio pareciera que vamos a estar por un buen tiempo. Entonces, siendo realista, lo conveniente, dada la naturaleza de nuestra economía, la relación frente a su productividad, los ciclos, los shocks externos, en fin, analizando diversas variables, concebimos que lo ideal es fortalecer a un banco central de forma tal que rescate los principios de independencia y autonomía que fueron plasmados inclusive en la Constitución y en aquella ley del año 2000 y que fueron violentadas posteriormente. Cuando hablamos de rescatar esos principios, lo que estamos hablando es de impedir que el Banco Central se convierta en las cajas chicas de los gobiernos, monetizando los déficits. Y por supuesto, para ello hay que combinar tanto la acción monetaria como la acción fiscal. Porque no es que un día el Banco Central se amanece con ganas de multiplicar el dinero, sino que está presionado por el fisco, dado su déficit, para hacer ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de impedir esa monetización, estamos matemáticamente hablando de impedir el déficit fiscal. Y para no continuar con un déficit fiscal estructural, tú tienes que racionalizar el tamaño del Estado, sus funciones, sus gastos y sus esquemas de financiamiento. Entonces, vuelvo y te repito, sí, efectivamente, insistimos en contar con un banco central autónomo y obviamente esto va a implicar, dentro de una formalización de este esquema bimonetario, entender también cómo van a ser las políticas bancarias, porque eso implica revisar cómo se otorgan los préstamos, si se otorgan en bolívares, si se otorgan en dólares, a quién, cómo, por qué. Es decir, cada una de estas aristas tiene un conjunto de elementos a colación y básicamente hemos señalado los principios medulares, pero quiero que comprendas que definitivamente hemos revisado con atención muchos elementos y que, bueno, tengo la fortuna de compartir con un equipo de profesionales de primera línea, todos muy comprometidos con el país, y bueno, nuestro esfuerzo y trabajo siempre será por eso, por nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, profesora Levy. Además, le deseo mucho éxito en la reconstrucción del país. Efectivamente, el equipo económico tiene profesionales de primera y usted, por supuesto, ahí está a la vanguardia de todos esos profesionales, además como una de las damas, una figura femenina muy importante. Gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras para finalizar? ¿Algún mensaje que quiera dar a la audiencia? Bueno, no perder jamás la esperanza. El rescate de Venezuela es posible y los animo a todos a apoyarnos en este esfuerzo que es por el bien de todos. Gracias. Así, muchísimas gracias de nuevo y vamos ahora a compromisos comerciales.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No me acuerdo quién fue que definía al ser humano como un animal político. Aristóteles. Exacto, lo que está detrás de eso es que el hombre es un animal que no puede estarse cayendo a golpes todo el tiempo. Claro, hay personas que son violentas y que siempre quieren arreglar todo con violencia. Pero creo que todos en general sabemos que siempre va a haber alguien más violento que uno. Y que nos va a ganar en ese campo, por eso inventamos la política. En el campo político podemos usar nuestra mejor arma contra el adversario, que es nuestro cerebro. Exacto. Tú sabes que los sistemas políticos modernos que funcionan son muy civilizados. Y es que justamente es un invento para eso, para acelerar el paso de la civilización. Correcto. Pero a mí me gusta imaginar cómo hubiera sido un congreso de los primeros grupos humanos. Me imagino que ganaba el que más gritaba. Yo me imagino lo mismo. Y uno lo ve hoy hacia atrás y le parece un horror incivilizado. Pero sigue siendo mucho mejor caerse a gritos que caerse a golpes. Exacto. Cuando pasamos de los golpes a los gritos, seguramente dimos pasos gigantescos, porque el vencido no terminaba muerto. Y el vencedor no terminaba en la bancarrota. Así es. Tú hiciste referencia ahora a los países civilizados y sus muy elegantes sistemas políticos. Pero en el legislativo inglés, por ejemplo, esos representantes se dan con todo, eso sí, siempre con el lenguaje. Sí, lo he notado. Ellos se queman feo entre ellos, pero de alguna manera siempre reina la camaradería. Es como que en esas cámaras se puede decir de todo y nadie se puede picar. Y nadie se puede picar, así es. Porque yo creo que los ingleses tienen muy claro que la alternativa parlamentar son los golpes y las armas. Y Venezuela es el ejemplo reciente de que los golpes y las armas te pueden dar una victoria momentánea en un mar de miseria. Es correcto. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Buenas tardes de nuevo, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a entrevistar al embajador Milos Arcalay, que además tuvo un papel muy importante representando a nuestro país en la ONU y
también fue viceministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido, don Milos. Muchas gracias, Anderson. Muy contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ya entrando en contexto. Hay una carta además del Foro Venezolano de Política Exterior y las condiciones de participación sobre el CNE en la primaria de la oposición, que es bastante importante. Además, donde se destaca la victoria de que los venezolanos todos, incluyendo los que están en el exterior, fueran tomados en cuenta para esta consulta que se va a hacer. ¿Cuál es, dentro de su perspectiva, la importancia de esta participación en los venezolanos en el exterior, señor Milos? Sí, Anderson, muchas gracias. Bueno, yo comenzaría señalándote que muy recientemente un grupo de diplomáticos, exdiplomáticos, internacionalistas, constituimos el Foro Venezolano de Política Exterior, conscientes de la importancia de fijar nuestra posición sobre una realidad que no existía en Venezuela, que es la de millones de venezolanos que están en el exterior y que ven con profunda preocupación la necesidad de poder llegar a un cambio para retornar a lo que la Constitución venezolana y las constituciones anteriores proyectaban, para que sea el pueblo, el ciudadano, el elector, el artífice de su propio destino. Y en ese sentido, evidentemente, nos hemos concentrado, somos diplomáticos de carrera, el gran número de ellos, y hemos estado viendo con profundo interés la situación que tiene que ver con la elección primaria, no solamente en Venezuela, sino también de los millones de venezolanos que están en el exterior. Y en ese comunicado nosotros yo lo dividiría en tres partes fundamentales. La primera es reiterar nuestra confianza en que el Consejo Nacional de Primarias va a continuar actuando con rectitud ciudadana frente a presiones que evidentemente tiene de un lado y del otro. En segundo lugar, el que todos los votos de los venezolanos en el exterior puedan contarse, y en ese sentido todavía hay mucho que seguir adelantando. Se han logrado varios pasos. La decisión de la CNP, de la Comisión, ciertamente rechazó un peligro muy grande, que era el acoger la posición del Consejo Nacional Electoral, que en todos los procesos anteriores lo que ha hecho es limitar el derecho de los venezolanos en el exterior con un número ridículo de ciento y tantos mil venezolanos, cuando tenemos, sobre todo en los últimos tiempos, una presencia realmente insólita de venezolanos que tienen que dar su opinión. En segundo lugar, el hecho de que seamos los mismos venezolanos, la Comisión de Primarias no tiene por qué estar sometida a una serie de situaciones que son rechazables. Nosotros nacimos en buena medida identificados con un planteamiento muy claro de María Corina Machado. Eso no significa que todos estamos dentro de una visión de 20, sino ver la absolutamente claridad que ha vencido dentro de las decisiones, que todos los venezolanos en el exterior puedan votar. Segundo, que no hayan mecanismos como los que pretende el Consejo Nacional Electoral, establecer el captahuellas o mecanismos de control del voto. El voto es secreto. Y además, en tercer lugar, que se trata de una elección primaria interna de la oposición. El gobierno, el señor Diosdado Cabello en su programa, el CNE no tiene nada que ver con esta decisión, porque es la posición de los venezolanos que quieren buscar un cambio, que quieren buscar una transformación, y los internacionalistas que formamos parte de este foro damos todo nuestro respaldo y destacamos nuestras preocupaciones ante la situación que vive el Consejo de Primarias, y que nosotros tenemos toda la confianza de que continúa adelante como árbitro para legitimar y buscar un nuevo liderazgo que pueda hacer, además de eso, llevar adelante toda una estrategia que nos permite llegar al cambio en democracia.
Excelente. Ahí también, y se ve en las redes, quizá una falacia donde se afirma que el proceso que vivió hace ya bastante tiempo Chile, cuando hizo la transición del gobierno militar al democrático, tenía una contabilidad de los votos de forma oficial. Realmente a las personas que han mantenido esta tesis, ¿puede ser comparado lo que fue esa circunstancia histórica con la que vivimos actualmente desde su perspectiva? Bueno, nosotros estamos viviendo un reto que es el que nosotros alertamos. En primer lugar, se trata de reiterar nuestra confianza a los integrantes del Consejo Nacional de Primarias. No es fácil. Estamos viviendo, como decía antes, presiones de un lado y de otro para tratar de llevar adelante unas tesis que redundarían en la ausencia de la posibilidad de un electorado muy golpeado por una serie de razones en el pasado, por errores que se han cometido de un lado y del otro, y fundamentalmente volver a darle a los ciudadanos venezolanos la posibilidad de que en estas primarias podamos seguir adelante y adoptar el convencimiento de que podemos lograr la movilización ciudadana, volver a unirnos a todos frente al autoritarismo, establecer un liderazgo que inspire credibilidad en vez de tener 10 voces distintas y contradictorias. Estas elecciones nos van a poder identificar quién realmente puede conducir el proceso, en establecerlo o ratificar a los que están. Lo cierto es que es un momento en donde no solamente se está eligiendo un candidato presidencial, sino todo un mecanismo que nos permita a nosotros legitimar toda una acción que los venezolanos dentro y fuera del país tengan confianza, tengan credibilidad y puedan continuar adelante en este proceso de cambio, que no es nada fácil, pero que implica poner una estrategia común con un liderazgo aceptado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Excelente. También dentro de la carta, pues hablan del proceso de primaria, más allá de una mera elección de una persona, es el valor político que tiene para la movilización y la cohesión social. ¿Creen que podría esta movilización pues verse afectada en caso de que las presiones para que se inmiscuya el gobierno pues tengan un efecto contundente? Sí, yo creo que sin lugar a duda es un reto muy difícil, porque después de 25 años, un cuarto de siglo de mecanismos de dominación, hay en ciertos sectores democráticos un cansancio de lo que estamos viviendo. Y lo importante en este momento es volver a motivar, volver a crear esperanza, fe. Todos estos venezolanos que han salido de nuestras fronteras, todas estas familias resquebrajadas por la realidad de un país que ha llegado después de haber sido visto como un modelo de desarrollo, un modelo de democracia, un modelo de libertad, hoy está sufriendo todo lo contrario. Y dentro de ese mecanismo, vamos a buscar los mecanismos para que haya la esperanza de que sí es posible tener una Venezuela basada en los principios, en los valores de libertad, de democracia, de pluralismo, de coexistencia. Y ese es el reto que, como te decía antes, no es nada fácil, pero es el camino. Y una vez cuando uno puede presentar una estrategia común, unida, para lograrlo, vamos a tener el respaldo de la inmensa mayoría de venezolanos, dentro y fuera del país. Bueno, excelente, estimado embajador, muchas gracias por lo que ha sido sus apreciaciones, además su comentario sobre este importante comunicado. Pues le dejo entonces el espacio para algunas palabras finales o de reflexión para la audiencia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por este espacio. Un espacio que cada vez es más difícil
por los mecanismos de coartar la libertad de expresión. Entonces, el poder tener un espacio como el que tú estás dirigiendo y como otros muy valiosos venezolanos nos permite a nosotros volver a contactar a todos aquellos que creemos que sí es posible volver a salir de esta situación de dependencia, de destrucción, por una Venezuela mejor para todos los venezolanos. De manera que te felicito por el programa y exhorto a los radioescuchas a que juntos podamos ser artífices de nuestro futuro, artífices de nuestro desarrollo y ser nosotros que defendamos nuestra opción para una Venezuela mejor. Gracias, embajador. Espero que podamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y mientras estuvimos contigo liberalmente, presentado gracias a Salón Perfect Hair y el Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía. Te invitamos para el próximo jueves, cuando ofrecemos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Les acompañó en la dirección general Jaime Nesteres, la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Jani Pacheco, en los controles José Gregorio González, y ante el micrófono mi persona, quien les habla, Anderson Riverola. Hasta el próximo jueves y muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 700.